Amén. En la conducción del culto están Delia Rebollar, Elías Juárez. Imagínense del 74, generación del 74, se reunieron un grupo. Esta tarde, vengan a las 4 de la tarde, desde las 3 tendremos nuestra reunión con un concierto de poesía, con una presentación de poesía coral y luego concierto de poesía, no, es un recital, sí, gracias. Hoy a las 3 de la tarde, pero a las 4 tendremos una presentación del aniversario de la universidad y voy a presentarles la clase del 74 de la escuela preparatoria que se han reunido este año. Están allí Elías y Delia. ¿Quieren ponerse en pie, por favor? Además, pueden voltear para... Además, hasta la generación del 74 está aquí, de la prepa, ahí están. Es impresionante, impresionante. Tomen asiento, por favor. Qué bien se ven. Esta tarde vamos a hablar con ellos. Quiero presentar a los fundadores de la maestría en salud pública, a Dennis Bloom y a John Goley. ¿Quieren ponerse en pie, por favor? Hace 25 años ellos iniciaron la maestría en salud pública y el programa de vida sana, del hospital. Y también nos acompaña un continuador de esa labor y también de los fundadores, William Santana. Quiero presentarles a nuestros pastores, los 3 pastores de esta iglesia para nuestras visitas: el pastor Pimentel, el pastor principal de la iglesia; el pastor juvenil, el pastor Hiram Ruiz; y asistente del pastor juvenil para los pequeños, el pastor Francisco Soto. Además, está con nosotros de visita el pastor Adrián Bocaniano. Él fue presidente de la Unión Rumana, ahora es el director de los programas de media y evangelismo en Rumania. Además nos acompañan la vicerrectora académica y el director de la Facultad de Humanidades del Instituto Adventista en Ucrania, en Busha. ¿Quieren ponerse en pie, por favor, los dos? Nos están acompañando toda esta semana, están con nosotros para estos festejos. Me da mucho gusto mirarlos. También está en la conducción del culto la doctora Wilma González, que es la continuadora de la maestría en salud pública. Está con nosotros, es la que dirige actualmente el programa. Mari Méndez es graduada del área de comunicación visual. Ella hizo también vamos a hablar con ella porque hizo un plan especial para que su generación completa estuviera hoy. ¿Quieres ponerte en pie, Mari? Ella fue la única que graduó en el 89 y me dijo, está la generación completa. Vamos a hablar con ella esta tarde. El doctor Pennycook, junto con su esposa Myrtle Pennycook, son fundadores de la maestría en educación. El predicador de esta mañana es el doctor John Wesley Taylor, que es director asociado del Departamento de Educación de la Asociación General. Cuando llegó aquí a la universidad, tuvo la encomienda de dirigir algunos proyectos, de innovar en algunos aspectos en la universidad. El doctor John Wesley Taylor es el fundador de lo que hoy conocemos como el Instituto de Desarrollo Profesional para todos los empleados de la universidad. También fue el fundador del Instituto de Computación, que creció en diferentes laboratorios y que ahora, bueno, como todos los estudiantes, casi todos tienen sus equipos, sus dispositivos, el internet es abierta, pues ya no se requiere tener un laboratorio especial de computación. Y también fue el creador de los posgrados en nuestra institución, los posgrados en el área de educación, en el área de salud pública y también en el área de relaciones familiares. Y me da muchísimo gusto que nos acompañe. Además, fue el trabajador contratado para
desarrollar el jardín que está frente al posgrado. Todavía tenemos el jardín, que es un legado de Wesley Taylor, que será el predicador para esta mañana. Es para nosotros una emoción muy grande para toda la generación que estamos ahora del 72-74 y también para mis amigos, primera generación de Ciencias de la Educación y amigos estudiantes también. Yo les digo, no dejen pasar mucho tiempo para reunirse. La emoción que se siente de saludar a cada uno de los compañeros es increíble. No dejen pasar tanto tiempo para saludarse. Leeremos en esta mañana en la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 21 y versículo 25, y también en el 20:31. Leeremos primero 21-25 y dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y en Juan 20:31 también nos dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Puestos en pie, cantemos a Dios el Padre Celestial. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos pueden tomar asiento. Oh, I won't use that. Okay. It's okay. Un feliz sábado. Es un gozo poder acompañarles en esta mañana, un día tan especial. Hace algunos meses se entró en comunicación conmigo la profesora Norma Fragoso y me invitó para que estuviera con ustedes en esta mañana. Cuando ella me extendió esa invitación, me pregunté, ¿y por qué? ¿A qué se debería? Ella había mencionado algo de aniversario y de repente se me prendió el bombillo. Es que ustedes querían ver un artefacto histórico, una reliquia del siglo, del milenio pasado. Así que aquí estoy. Realmente, este es un evento histórico. 72 años de bendiciones. Y estamos celebrando cuántas bendiciones. Odontología, maestría en salud pública, artes visuales, mecánica dental, biblioteca, escuela de secretariado,
y también algunas cosas que tienen que ver con educación. Posgrado en educación, 30 años de educación preescolar, 40 años de ciencias de la educación. Así que pensé en esta mañana que quizás sería propicio conversar con ustedes de la palabra de Dios sobre Jesucristo. Quisiera invitar que nos acompañe. Padre, gracias, porque cuando tú enviaste a tu Hijo, lo enviaste como un maestro. Gracias por la invitación que nos das de caminar en las huellas de Cristo. Pedimos que el Espíritu de Cristo esté esta mañana en este lugar. En Cristo Jesús, amén. Es cierto, cuando Dios envió a su Hijo, envió un maestro. En el libro La Educación, página 79 dice: en el maestro enviado de Dios se halla el centro de toda obra educativa. Así que, a ver si nos escucha. Bueno, la tecnología es una maravilla, especialmente cuando funciona. Ok. Pensé que hablaríamos, no sé si pueden subir quizás la computadora un poquito para que agarre la señal. Ok, está agarrando señal, pero que como... Bueno, ok. Vamos a hablar acerca de su enfoque, acerca de sus estrategias y finalmente su impacto. Cristo como maestro. En primer lugar, Cristo enfocaba en el pensar. Invitaba frecuentemente a sus alumnos a que pensaran y reflexionaran. Por ejemplo, él dijo: ¿qué opinan? Si uno de ustedes tuviera 100 ovejas y se les pierde uno, ¿qué harían? En otra ocasión, él dijo: ¿qué opinan ustedes de esto que les voy a contar? Había un padre que tenía 2 hijos y le dijo: ven, quiero que trabajen en mi viña. Cristo también enfocaba no solamente en el pensar, pero sino también en el conocer. Por ejemplo, él dijo: ustedes andan equivocados porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. En otra ocasión dijo: si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y también dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para Cristo era importante el conocimiento, pero no solamente el conocimiento, también el entendimiento. Era importante que ellos conocieran y comprendieran. Cristo llamó a la multitud y les dijo: escúchenme todos y entiendan.
En otra ocasión, Él dijo, quizás tenemos otro aparato. El que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y lo entiende. Y dijo también a sus discípulos cuando terminó de lavarles los pies. Se puso el manto y les preguntó, ¿entienden ustedes lo que les estoy diciendo? ¿Lo que les he hecho? Conocer, comprender. Pero todavía no era suficiente. Había un tercer elemento. Y es el hacer. Cristo quería que sus discípulos pensaran, que ellos conocieran, que entendieran, pero que también actuaran. Por eso dice Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Les aseguró también a todos ellos que cuanto lo hicieran a uno de estos mis pequeños, lo hacen para mí. Finalmente, Cristo enfocó en el ser. No era suficiente simplemente hacer, pero es importante ser. Había uno que quería justificarse, así que preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Esa es una pregunta de definición. Quería saber, pues, ¿quién? ¿Quién es el prójimo? ¿Se acuerdan cómo Cristo les contestó, verdad? ¿Qué les contó? Pues una historia acerca de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Conocen la historia. Pero luego Cristo, terminando la historia, hace una pregunta. Observen que la pregunta es muy similar. La pregunta es muy similar. La pregunta es, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? ¿Quién se hizo ser prójimo? Cristo no estaba interesado solamente en definiciones, sino en ser. También en una ocasión Cristo dijo, no sé si alguien puede sentarse ahí y tocarme el avance. Gracias. Sean compasivos, así como el Padre Celestial es compasivo. Quería que sus estudiantes experimentaran 5 cosas en su vida. En primer lugar, que pudieran pensar. Segundo, conocer. Tercero, entender, comprender. Cuarto, hacer. Y finalmente, el ser. 5 enfoques cruciales que Cristo tenía al enseñar. No sé si tienen otro aparato. Ok, gracias. Cristo no solamente tuvo un enfoque, también utilizó estrategias para captar la atención de sus alumnos y para hacer inolvidable
sus enseñanzas. Por ejemplo, el libro Evangelismo. Evangelismo, página 94. Dice, de los métodos de Cristo podemos aprender lecciones valiosas. Él no siguió un solo método, sino que por varios métodos Él hizo que sus lecciones pudieran captar la atención de las multitudes y entonces les proclamó las verdades del Evangelio. ¿Cuáles serían los métodos que Cristo utilizó? ¿Pueden pensar de algunos? Ajá. Cristo encantaba usar ilustraciones. Por eso dijeron una vez cuando Él terminó su enseñanza, óigame, este maestro no enseña, sino con ilustraciones. ¿Pueden pensar de algunas de sus ilustraciones? Por ejemplo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso van a recoger uvas de los espinos? ¿O higos de cardos? En otra ocasión dijo, cuídense ustedes de los falsos profetas, porque vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero adentro son lobos feroces. Ilustraciones. También Cristo utilizó eventos, noticias que estaba en el periódico, que toda la gente comentaba. ¿Pueden pensar en alguno? Ok. Bueno, un día vinieron y le contaron a Jesús de cómo Pilato había matado a unos galileos mientras sacrificaban en el templo. Y entonces Cristo utilizó esa situación, esa noticia, para enseñar una lección valiosa. Y les dijo, piensen ustedes que estos galileos eran más pecadores que todos los demás que estaban en Jerusalén, o aquellos 18 sobre las cuales cayó la torre de Siloam. ¿Eran aquellos más pecadores, más culpables que todos los que ahí vivían? Les digo que no. Usaba noticias. Y como ustedes acaban de mencionar, en la historia del buen samaritano, era, según lo que menciona Elena White, una noticia que había salido en la primera página del Tiempo de Jerusalén. Y toda la gente lo comentaba. Cristo lo usa para enseñar una lección. También Cristo utiliza analogías. ¿Qué son analogías? ¿Qué son? Pues esto se parece a esto. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. De paso, ¿quiénes eran los rabinos y los fariseos? Eran los profesores y los pastores. Hipócritas.
son como sepulcros blanqueados por fuera. Lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Así también ustedes. Por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro llenos de hipocresía e inmundicia. Usaba también objetos tangibles. Quizás se acuerdan, un día llegaron los fariseos y ¿los quiénes? Herodianos. ¿Y quiénes eran estos? Fíjense lo que dice. Llegaron para hacerle trampa. ¿Y por qué? Muy sencillo. Los fariseos era el partido nacionalista. ¿Y los herodianos? Los cómplices con los romanos. Pues sí, siempre estaban en pelea, pero ahora vienen juntos, porque vienen con una pregunta. La pregunta imposible. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué vinieron a preguntar? Maestro, ¿será que debemos pagar los impuestos al César o no? Eso era la pregunta imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no importa lo que contestara sí o no, iba a estar en problemas. Porque si decía sí, hay que pagar, entonces todos van a decir, este no es un judío de sangre pura. Pues sí, pagando impuestos al imperio. Y si decía no, óigame, y a los romanos la agarrarían. Así que era imposible. ¿Y cómo contestó Cristo? ¿Cómo contestó? ¿Qué dijo? Pero dice Jesús, sabiendo que fingían, les dijo, ¿por qué me quieren atrapar? Muéstrenme una moneda. Así que le mostraron una moneda. Y él les pregunta, ¿y de quién es esta imagen? ¿Qué está la moneda? De paso, ese probablemente es la moneda. No esa. Pero esa es la cara del César de ese momento. No era muy guapo. Y ellos contestaron, pues es del César. Del César. Fácil. Y entonces, ¿qué les dijo? Dar a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Ahora, muchas veces nosotros sacamos la conclusión de que Cristo estaba diciendo, bueno, hay que pagar los impuestos. Y es cierto, la Biblia sí lo dice. No se les olvide. Pero realmente nos olvidamos el punto clave de lo que Cristo dijo. Y a Dios lo que es de Dios. Pues a César hay que darle el impuesto porque allí va su imagen. ¿Y a Dios qué hay que darle? Lo que lleva su imagen. ¿Y qué lleva su imagen? En el principio Dios creó. Nos creó a su imagen. Así que lo que Cristo decía es, lo que realmente les falta es dar a Dios
lo que lleva su imagen. Objetos tangibles. También Cristo utilizaba preguntas. Mientras iban los discípulos de Juan, que habían venido, Cristo comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan el Bautista. Y él les hizo una pregunta. ¿Qué salieron ustedes a ver cuando fueron al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Y todos respondieron? No, porque habían salido a ver a Juan el Bautista predicando al lado del Jordán. De paso, donde él bautizaba, dice que había mucha agua, y en los bordes del río estaban estas cañas, que cuando soplaba el viento, ahí se mecían en el viento. Y allí en la orilla se paraba Juan el Bautista, predicando inmóvil. Así que cuando Cristo dijo, salieron a ver las cañas que se mecían en el viento, todos contestaron, no. Bueno, ¿qué salieron a ver entonces? ¿Alguien vestido de ropa fina? ¿Cómo se vestía Juan? Sí, pelo de camello, ropa sencilla. Así que cuando Cristo dijo, salieron a ver una persona vestida de ropa fina, ¿ellos qué respondieron? No. Y les dice, buena respuesta, porque los que tienen ropa fina en los palacios del rey están. De paso, ¿saben a quién se refería? De paso, ¿dónde estaba Juan el Bautista? Estaba en la cárcel, ¿verdad? ¿La cárcel de quién? Del rey Herodes, quien históricamente se conoce como alguien que le gustaba lucir ropa fina. Así que cuando les dijo, ¿fueron a ver a alguien vestido con ropa fina? Todos dijeron no. Bien, dice Cristo. Entonces díganme, ¿qué fueron a ver? ¿Un profeta? ¿Y qué contestaron todos? ¿Qué contestaron? Sí, porque todos creían que Juan el Bautista era un profeta. Todo el pueblo creía eso. Y Cristo les dice, bien dicho, pero yo les digo, más que un profeta. ¿Observan la secuencia de preguntas? ¿Qué es lo que Cristo les está queriendo hacer? ¿Cuál es el motivo, el propósito de las preguntas? Claro, conducir su mente a una conclusión que hasta ahora no se les había amanecido. Que Juan el Bautista era más que un profeta, porque anunciaba al Mesías. Un ejemplo más de preguntas. Jesús preguntó un día a sus discípulos, ¿qué dice la gente que yo soy? ¿Y cómo contestaron? Ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías o Jeremías o quién sabe, algunos de los profetas. Y luego Cristo les dice, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Quién dice? ¿Qué dice que yo soy? ¿Cuál es el propósito de esa pregunta? ¿Quién dice que yo soy? ¿Qué quería Cristo? ¿Cuál es el propósito?
Observen la diferencia entre la primera y la segunda pregunta. ¿Cuál es? Ellos, ustedes. ¿Qué quería Cristo? Que ellos mismos declararan su fe. Quería una respuesta personal. También quería que sus estudiantes pudieran resolver problemas. Esta mañana el ingeniero nos habló acerca de esta historia. Había estado la multitud todo el día escuchando a Cristo. Y llegando el atardecer, los discípulos comienzan a preocuparse. Y ellos dicen al maestro: Maestro, estos ya tienen hambre. Y ya se está haciendo tarde en el día. Mejor sería, que usted los despidiera para que vayan a buscar algo para comer. Y entonces Jesús les mira y ¿qué les dice? Dadles vosotros, ustedes mismos, de comer. Ay. Ahora sí que estaban en problemas. Cristo quería que ellos buscaran solución a problemas. Sí. De paso, ¿qué fue la solución? ¿Cuál fue la solución? Andrés dice, hay aquí un jovencito, un chamaco. Y este tiene su canasta. Pero, ¿y esto cuánto? ¿Qué va a hacer? De paso, el hecho que el niño tenía todavía su lonche al final del día y no lo vendió y no lo comió, me dice que Cristo es maestro de maestros. Porque yo he trabajado con niños y más o menos como 1 o 2 horas antes del almuerzo comienzan a preguntar: ¿y papi? Todavía no es hora de comer. Más o menos a esta hora. Ok. Pero este niño pasó todo el día tan fascinado que se le olvidó el mediodía y había llegado hasta el fin del día y todavía estaban los panes y los peces. Increíble. También Cristo usó comparación y contraste. Hay cosas iguales, hay cosas diferentes. Fíjense, este es un ejemplo. ¿Conocen la historia, verdad? ¿Sí? Se encuentra al final del Sermón del Monte, que de paso es del monte, pero no es sermón. Porque dice al principio que Cristo fue al monte, a la montaña, se sentó y enseñó a la multitud. Así que era clase de la montaña. Lección de la montaña. No era sermón. Así que ahí estaba y concluye esa clase con una historia. La historia acerca de 2 hombres. Un hombre prudente que va y construye su casa, y luego vino la tempestad, los ríos crecieron, los vientos soplaron, azotaron la casa ¿y qué? Permaneció, no se derrumbó. Pero el otro también construyó su casa, lo construyó sobre la arena, y luego también vinieron los vientos, crecieron los ríos, azotaron la casa y se cayó. Y grande fue su ruina. Ahora, a veces leemos la historia, pero no captamos quizás que lo que Cristo estaba haciendo era una estrategia de comparación y contraste.
Porque fíjense que entre el hombre prudente y el hombre insensato hay algunas cosas que son, ¿sí? Hay algunas cosas que son similares, ¿no es cierto? Como por ejemplo, ¿qué? Pues los dos estaban construyendo una casa. ¿Qué más era similar? Ok, les vino una tormenta, les vino un temporal, les azotó. Así que ambos experimentaron una crisis, ¿no es cierto? Una situación aterrorizante. ¿Algo más similar? ¿Algo más? Bueno, algunas cosas que uno puede sacar implicaciones. Por ejemplo, no dice que uno era rico y el otro pobre. Así que probablemente tenían más o menos la misma cantidad de dinero. ¿Ya? Pero hay también algunas diferencias, ¿no es cierto? ¿Cómo qué? La base, el fundamento. Pero fíjense algo, ¿saben? Roca y arena es la misma cosa. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La roca es unida, una sola cosa. ¿Y la arena? Todo pedacitos. O sea, una vida integrada, una vida solamente de pedacitos, dicotomizada. Así que el fundamento era diferente. ¿Qué más era diferente? Pues el resultado era diferente. Gran diferencia. De paso, dijo Cristo, una diferencia importante es, los dos escuchan, tienen el mismo conocimiento, uno hace y el otro no lo hace. Así que conocimiento no es suficiente. Tiene que transformar la vida. Bueno, vamos a ver. Luego tenemos paradojas y anomalías. ¿Qué es una paradoja? ¿Qué es una anomalía? Pues cuando lo escuchas, ¿qué sucede? Quedas ahí, ¿y esto? No lo entiendo. Esto es raro, extraño, no lo comprendo. Una anomalía. Por ejemplo, Cristo dijo, el que procura conservar su vida, lo va a perder. Pero el que lo pierde, para mí el Evangelio lo va a preservar. También dijo acerca de Juan el Bautista, mire, les digo que entre mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Pero les digo que en el reino de los cielos el más pequeño es más grande que él. Anomalías. El primero será postrero. El que muere salvará su vida. También Cristo utilizó lo que llamamos aprendizaje activo. ¿Se acuerdan una vez? Alguien se acercó a uno de los discípulos de Cristo, Pedro, y le preguntó, mire, dígame, tu maestro, ¿paga el impuesto del templo o no lo paga? Ahora, Pedro tenía una característica sobresaliente, y es que ponía en marcha la boca antes del cráneo. Y dice, por supuesto, es obvio, mi maestro cumple con todo lo que hay que. Y entonces, cuando llega a la casa, Cristo le pregunta a Pedro, dígame, los reyes de la tierra, ¿de quiénes sacan impuestos? ¿De sus hijos o de otros? Y Pedro dice, bueno, esto está sencillo.
de otros. Y los hijos están libres. Está bien, dice Jesús. Está bien. Pero para que no hagamos escándalo, quiero que hagas algo. De paso, comprenden la situación. Esto era impuesto del templo. Los que eran considerados maestros, rabinos, eran exentos del impuesto del templo. O sea, lo que Pedro había dicho cuando dijo, por supuesto, él paga impuesto del templo, era decir, mi maestro realmente no es maestro. Ajá. Así que Cristo dice, está bien, pero para que no creamos un escándalo, vete, vaya ahí al lado del mar, tire tu anzuelo y saca un pescado. Y vas a encontrar algo. ¿Y qué es lo que descubrió Pedro? ¿Qué descubrió? Que un pescado puede ser más valioso de lo que piensas. Ya. Aprendizaje activo. Quería que Cristo le pudiera haber dado la moneda. ¿Me captan? Pero quería que estuviera activo Pedro en el proceso de aprendizaje. Porque cuando participas, no se te olvida. Otra estrategia importante era aprendizaje cooperativo. ¿Se acuerdan? Cristo tenía ¿cuántos discípulos? ¿Y cuántos pueblos en donde se debía predicar el evangelio? ¿Cuántos? ¡Ay! Solo 12 discípulos y toda Galilea, Judea y Samaria y todo lugar. ¿Y cómo los envió? ¿Cómo los envió? Ridículo. Cubrirían el doble de territorio si los manda uno por uno. ¿Y por qué los mandó de dos en dos? ¿Por qué? Porque cuando trabajamos juntos, cuando se aprende en forma cooperativa, 1 más 1 equivale a 10. Eso se llama sinergia. Se logra más con la cooperación que personas trabajando en forma aislada. Y fíjense que cuando ellos regresaron, dice, sanaron muchos enfermos, pero cuando regresaron, Cristo los llamó y les dijo, cuéntame, ¿cómo les fue? Inclusive dice la Biblia que los llevó a un lugar aparte para que descansaran y para que conversaran. Potente. Estrategias. Además, Cristo usaba repetición variada. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, Cristo quería enseñar un concepto fundamental. ¿Cuál era? ¿Cuál era el concepto? ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo es? Y luego, en ese capítulo 13, Cristo comienza a ilustrar ese concepto. Dice, se parece a un hombre que salió a sembrar buena semilla. Se parece a un granito de mostaza, pequeño, que crece en un gran arbusto. Se parece a levadura, que una mujer esconde en el pan que está haciendo. Se parece a un tesoro escondido en el campo. Se parece a un comerciante que buscaba perlas. Se parece a una red echada al lago y saca de todo tipo de peces. Fíjense, en un solo capítulo, un solo concepto, 6 ilustraciones diferentes. Eso se llama repetición variada. Francamente, esto ilustra solamente algunos ejemplos de las estrategias que Cristo utilizaba. Estrategias potentes, que si tomas cualquier libro de pedagogía o cualquier revista profesional, los encontrarás como las estrategias más potentes y bien fundamentadas. Maestro por excelencia. Si tuviéramos tiempo, hablaríamos también de su persona. Pueden, no sé si logran ver,
Pero las características que él tuvo de persona como maestro le dieron impacto. Pero vamos al último, porque hemos hablado de su enfoque, de sus estrategias, y ahora el resultado. ¿Cuál fue su impacto? Dice que cuando las multitudes lo escucharon, se asombraron de su enseñanza, porque dice, enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, los maestros de la ley. Y ellos preguntaron, ¿de dónde? ¿De dónde sacó estas cosas? ¿Qué sabiduría se le ha dado? Dice que la multitud se maravillaba y decía, jamás se ha visto nada igual en Israel. Un día los fariseos mandaron unos soldados, la guardia del templo, para que trajera a Cristo prisionero. Ellos llegaron, él estaba enseñando y dijeron, bueno, vamos a esperar que termine de enseñar. Y allí quedaron, boca abierta, ojos grandes, escuchando. Y él terminó de enseñar, despidió a la gente y se fue. Y de repente los soldados dijeron, ¿y nosotros? Y regresaron a los sacerdotes, los fariseos que los habían enviado, y les preguntaron, ¿y por qué no lo trajeron? ¿Y qué respondieron ellos? Nunca hemos escuchado a alguien que hablara como este hombre. Y quizás se acuerdan, después de su resurrección, caminó con 2 de sus discípulos a una pequeña aldea donde ellos vivían. ¿Se acuerdan? Ellos no se dieron cuenta quién era. Pero después que se dieron cuenta y Cristo había desaparecido, ¿qué dijeron? ¿No ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Así que esta mañana hemos hablado de 3 cosas. En primer lugar, el enfoque de Cristo como maestro. ¿Se acuerdan? 5 cosas. ¿Cuáles eran? Número 1, en el pensar. Número 2, conocer. Número 3, entender. Número 4, hacer. Y número 5, ser. Bien. Segunda cosa que hablamos, las estrategias, poderosas estrategias, que hasta este día se consideran las estrategias más eficaces en la enseñanza. Y finalmente, su impacto transformó las vidas de sus alumnos, candidatos al cielo. Dice la palabra de Dios. Y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que aún en todo el mundo no cabrían en todos los libros. Pero estas cosas, dice, estas cosas fueron escritas para que tengan fe en el Hijo del Hombre y, teniendo fe, puedan enseñar como Él enseñó y vivir
como Él vivió. Así que hoy les presento, exalto ante ustedes a Jesucristo, Maestro de los maestros.